Carla, mis pronombres son ella o she en inglés. Soy traductora pública en lengua inglesa y estudiante avanzada en licenciatura en psicología por la Universidad Nacional de La Plata, y también cuento con experiencia en investigación en temas de géneros y sexualidades, y actualmente me encuentro finalizando una especialización en comunicación y género. ¿Por qué es necesaria la perspectiva de género? Voy a leer una cita de la filósofa Judith Butler. Todas las personas tenemos el derecho de vivir nuestro género y sexualidad en público sin temor a la discriminación y a la violencia. Reivindicar quiénes somos es un acto performativo en el lenguaje. Las alianzas efectivas se sustentan en cuerpos que se reúnen, exponen y combaten su precariedad. Sin diferencia no hay energía, ni vitalidad, ni coalición. ¿Cómo hace Heroes in Games para tener en cuenta la perspectiva de género? En primer lugar, las wikis son herramientas abiertas de colaboración y participación. Por eso queremos que esta wiki sea un espacio receptivo, seguro y abierto a las diversas formas de subjetividades y maneras de ser. La perspectiva de género es una parte clave del acuerdo transversal colectivo para trabajar en Heroes in Games. Traje para esto algunas estadísticas. Según el informe State of the Game Report del 2020, la participación en el desarrollo de videojuegos incluye un 75% de varones o masculinidades involucradas en el desarrollo. Esto trae aparejado que las identidades que se ven representadas y que podemos encontrar en el desarrollo de videojuegos son mayormente masculinas, y nos muestra que detrás de esta brecha de género hay una fuerte negociación de poder. No podemos hablar acerca de la brecha de género si no hablamos también acerca del lenguaje y qué categorías utilizamos o podemos reconocer como lenguaje discriminatorio. Los siguientes son datos presentes en las herramientas para una comunicación con sensibilidad de género, producido por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Este informe nos indica que existen 3 elementos a los que debemos prestar atención si queremos producir un lenguaje que sea sensible en cuanto al género. Primero, evitar el uso de estereotipos. Esto significa asignar un género cuando se desconoce el género o cuando es irrelevante en la comunicación. También tenemos que evitar la invisibilización y la omisión, es decir, evitar utilizar un lenguaje que ubica al género masculino como la norma y evita que las mujeres y las disidencias sean visibles en la vida pública y en la comunicación pública. Por último, debemos evitar la subordinación y la minimización, es decir, evitar utilizar un lenguaje que ubique a un género, mayormente a las mujeres, como un género inferior o las minimice con respecto a los varones y masculinidades. Utilizar una comunicación sensible a los géneros nos permite tener en cuenta algunos principios clave. Entre los principios que se recomiendan se encuentran reconocer los estereotipos de género para poder desafiarlos y evitarlos, hacer un uso inclusivo, que significa evitar la omisión y no hacer sentir a lesotres invisibles. En tercer lugar, ser respetuosas y evitar la banalización y la subordinación. ¿Cuál es el impacto positivo del lenguaje no binario? Primero, el lenguaje no binario se refiere a un uso del lenguaje sin marca de género o con marca de género neutral, que permite la inclusión de personas no binarias y diversidades. Para ayudar a la representatividad de mujeres y disidencias, en el proyecto Heroes in Games proponemos utilizar un lenguaje no binario. Consideramos que el lenguaje, como dice Roman Jakobson, es un acto de comunicación y un hecho discursivo situado, que produce efectos sobre las vidas de las personas.
Cada idioma codifica de manera distinta la utilización del lenguaje no binario. Por ejemplo, en español tenemos los neopronombres elle o elles, y en inglés se utiliza, entre otras opciones, el pronombre they. También entendemos al lenguaje, al igual que el género, como un acto performativo. ¿Cómo ponemos el lenguaje en acción en Heroes in Games? Proponemos algunas buenas prácticas para los talleres, para el glosario y para el contenido de la wiki. En los talleres consideramos una buena práctica presentarnos utilizando nuestros pronombres y prestar una escucha activa. También es una buena idea seleccionar temáticas con posibles intertextualidades de género. Entre las acciones posibles se encuentran las de permitir desplegar las narrativas y las subjetividades de nuestra audiencia, de forma de generar un espacio con co-construcción y con mayor creatividad. Con respecto al glosario, se incluyen en él definiciones de los principales términos acerca de géneros, identidades y lenguaje. Con esto buscamos proveer sentidos que nos permitan observar el uso consciente del lenguaje y conocer los efectos del lenguaje sobre nuestra audiencia. Con respecto al contenido de la wiki, nos interesa utilizar una combinación de lenguaje no binario indirecto y lenguaje no binario directo. Con esto me estoy refiriendo al uso del español y puede variar en otros idiomas. Por lenguaje no binario indirecto me refiero a la utilización de sustantivos epicenos o sustantivos sin marca de género. Y por uso de lenguaje no binario directo me refiero a la utilización de morfemas específicos como la E en español, que no cuentan con una marca de género determinada. Esto nos permite no suponer la identidad de género en nuestra audiencia y también nos permite dar lugar a la diferencia y a la diversidad. Para concluir, el concepto de género es un concepto transversal a todas las áreas de creación de videojuegos, a la comunidad que la forma. Dado que, sin una representación de las identidades, mermamos la creatividad de las personas que buscan encontrarse reflejadas en las narrativas. Si incorporamos un lenguaje sensible al género, haremos que las personas, adolescentes y mujeres, se sientan parte. Así, fomentamos la diversidad en el desarrollo de videojuegos a través de la creación de espacios abiertos y no discriminatorios. Esto se conecta con lo que dice Valeria Colombo, quien es integrante de la comisión directiva del espacio Women in Games Argentina. Los videojuegos son una forma de contar historias, con la ventaja de que la interactividad del medio te permite vivir experiencias e involucrarte de una forma más inmersiva, donde se ponen en juego aspectos emocionales a través de la empatía. A partir de esta realidad es que importa que haya diversidad de voces a la hora de crear historias. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto de Instagram y de LinkedIn por si tienen alguna consulta o sugerencia. Chao. Estamos esperando. Esperamos. Más Lucy, Heroes in Games.